Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Les abrazo a todos en el amor de Jesucristo, transmitiendo en directo de aquí de mi hogar, después de tener una hermosa reunión con mi familia, conversando de la palabra del Señor, orando. Como todos sabemos, todos los días a las 21 horas transmitimos Instruyendo en Justicia, pero bueno, hoy tenemos una emisión especial, un vivo con todos ustedes, así que bueno, esperaremos un momento que se puedan conectar los hermanos que están conectados. Hay 2 conectados para compartir una palabra del Señor, para compartir una palabra con todos ustedes. Estuvimos mirando la carta del apóstol Pablo a los filipenses días anteriores y bueno, vamos a continuar con el estudio de esta preciosa carta del apóstol Pablo a los filipenses. Vamos a seguir en el capítulo 1. Estamos en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 22 en adelante. Capítulo 1, verso 22 en adelante. Después de ir mirando la manifestación de amor y la seguridad que el apóstol Pablo tenía y que él quería que los hermanos también tuvieran presente, ¿no? En tantas situaciones y en tantas tribulaciones que le sobrevenían a los hermanos, él, mostrando desde la cárcel de Roma, escribe encarcelado esta carta y les da la seguridad que él tenía, que nunca nada ni nadie lo había hecho cambiar de actitud, jamás él había cambiado de parecer, jamás había sido movido de su manera de pensar, jamás él había cambiado su manera de pensar, jamás. Él estaba convencido que el que había comenzado la buena obra en los hermanos la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esa es una de las cosas que nosotros también tenemos que tener presente todos los días para no desanimarnos, para no desalentarnos. Hay alguien que comenzó una buena obra y la va a perfeccionar. Y esa palabra llama muy poderosamente la atención, porque cuando uno estudia la palabra perfeccionar en este capítulo 1, verso 6, dice la palabra perfeccionar, completar, llevar al final, acabar, culminar, llevar al final. O sea que eso nos tiene que dar a nosotros la seguridad de que Dios, que comenzó la buena obra en todos los que hemos creído, la va a terminar, la va a culminar, no la va a dejar por la mitad. Él sabe cómo tratar, él sabe cómo hacer, él sabe cómo culminar lo que él comienza. Esa es su gloria, que lo que él comienza lo termina. Nadie va a poder desvanecer la gloria de Dios, y así también él nos dio parte de esa gloria, nos hizo participantes de su gloria. Nuestro Señor dijo: la gloria que tú me diste, yo se la he dado. Esa opinión honorable, esa manera de pensar que Dios tiene, se nos fue dada a nosotros a través del evangelio bendito que hemos recibido. Y esa es la gloria del hombre, ¿no? Que lo que comience, lo termine. Que lo que comience, lo pueda terminar. ¿Amén? Amén. Por eso es importante que podamos prestar atención a esta verdad bendita de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no todos tienen presente que Dios comenzó algo bueno en su vida y lo perfeccionará. La perfeccionará. ¿Qué comenzó Dios en nosotros? Lo dice la Escritura. La buena obra. O sea que nosotros, los que hemos creído, somos la buena obra de Dios aquí en la tierra. Usted y yo somos la buena obra de Dios aquí en la tierra. La iglesia, los que forman el cuerpo de Cristo, son la buena obra ¿de quién? De Dios aquí en la tierra. Y dice la palabra de Dios algo muy tremendo. Dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Amén. 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 La perfeccionará. La perfeccionará. Qué palabra, ¿no? Amén. Hasta el día de Jesucristo. O sea que mientras estamos acá y no nos fuimos con el Señor, Dios perfeccionará su buena obra. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso, qué hermoso es poder tener esta seguridad que el apóstol Pablo tenía, esta persuasión. Estando persuadido significa convencido, seguro.
persuadido, convencido. Gloria a Dios. Plenamente convencido, seguro de esto. Por eso que cuando estamos seguros de esto, nosotros podemos ver las situaciones adversas como oportunidades y no como tragedia y no como algo que es para nuestro mal. No, sino que es para nuestro perfeccionamiento. Hablábamos acá con mi familia, con los hermanos, y decíamos algo que es muy tremendo, ¿no? Que cómo ponernos mal en aquello o por aquello que Dios permite para nuestro perfeccionamiento. Porque si entramos a mirar la palabra perfeccionamiento, habla de un equipamiento, también habla de un ajuste de la visión, de un completamiento. Y Dios lo que está haciendo es eso, completar todo lo que necesitamos para que nosotros podamos manifestar la vida completa que hemos recibido. Amén. Y bueno, y Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y de estas cosas se habla muy poco en la iglesia. Es una verdad como que estamos nosotros acá, que se habla muy poco del perfeccionamiento. O sea, ese lenguaje prácticamente muchos ya no lo usan. Hubo un tiempo que nunca se usó, pero en la vida de nuestro amado Pastor Juan, ese era un lenguaje muy común entre los hermanos, del perfeccionamiento, porque se nos enseñó que Dios puso en la iglesia con el fin de perfeccionar a los santos, no a los pecadores, sino a los santos, a nosotros. Privilegio tremendo de que fuimos llamados por Dios y que Él nos santificó, nos separó para una obra, para el servicio que Él ya tenía planeado de antemano. Nosotros que hicimos una elección por Él, Él nos llamó para servirle y estamos puestos acá para servir al Señor, pero mientras tanto perfeccionarnos hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. ¿Ve? Hay un perfeccionamiento que nosotros tenemos que amar, que nosotros tenemos que valorar, que nosotros tenemos que llegar a conocer el grado de valor que tiene el perfeccionamiento. Eso es amar. Amar el perfeccionamiento es conocer el grado de valor que tiene el perfeccionamiento. Amar es eso, valorar y estimar. Cuando alguien ama algo, lo valora. Y valorar es considerar el grado de utilidad que tiene un objeto o una persona o algo. En este caso hablamos del perfeccionamiento de vida. ¿Qué valor tiene para nosotros? ¿Qué tanto hemos llegado, ¿no?, a conocer el grado de utilidad que tiene el perfeccionamiento? ¿Para qué Dios lo ha dado? ¿Por qué Dios lo ha dado? ¿A dónde nos lleva el perfeccionamiento de vida? Nosotros tenemos ya seguro a dónde nos lleva el perfeccionamiento. Lo tenemos que tener bien claro. No podemos estar dudando en este tiempo de lo que es el perfeccionamiento y a dónde nos lleva el perfeccionamiento, cuándo se inició el perfeccionamiento de vida. Ese perfeccionamiento de vida se inicia en nosotros cuando morimos, nacemos de nuevo, comienza Dios una buena obra en nosotros. Por la fe se nos dio el creer y Dios comenzó a trabajar con nosotros para llevarnos en ese perfeccionamiento hacia un lugar que la Biblia lo muestra claramente. Efesios capítulo 4, versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ve? ¿Cuántos dan gracias a Dios por los dones ministeriales? ¿Cuántos dan gracias a Dios por los ministros? ¿Cuántos están agradecidos por estos hombres y mujeres que Dios ha puesto, como dice, que Él constituyó? No es algo que se pusieron solo como hoy tanto lo hacen, es algo que Dios constituyó. La responsabilidad que tenemos todos los que Dios constituyó es grande. Por eso nosotros tenemos que ser responsables de saber que Dios, si nos constituyó a los que Dios constituyó, es para hacer un trabajo de Dios, es para hacer las cosas como Dios ya la planeó. Y ahí nosotros no meter ningún pensamiento nuestro, ninguna opinión nuestra, sino que dependiendo de Él, en una relación perfecta con Él, en una comunión en el Espíritu con Él, sirviéndole con integridad a la manera de Él, podremos llevar adelante este trabajo que es para beneficio de los santos, que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos, Efesios 4:13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿ve? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que el fin es que nosotros crezcamos, maduremos, para ya dejar de ser niños. Porque ya nosotros tenemos que dejar de ser niños fluctuantes. Significa la palabra fluctuante, la palabra fluctuante habla de una condición incierta, turbada de la mente, que carece de la convicción que engendra la verdad. Si a la verdad de Dios, la revelación de la palabra verdadera del Evangelio a los que creen, engendra una convicción, una certeza, una persuasión como la que vimos recién en el apóstol Pablo, que él escribiendo de la cárcel a los hermanos no podía pensar de otra manera. Él estaba seguro, convencido que el que había comenzado la buena obra la iba a perfeccionar. ¿Por qué? Porque él no estaba turbado en su mente, no estaba incierto, no sabía, ¿será? ¿No será? ¿Será que la va a perfeccionar? ¿Será que la va a completar? ¿Será que la podrá terminar? Bueno, para eso Dios nos dio estos recursos. Puso en la iglesia los ministros, los ministerios, para perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar en este pasaje de Efesios habla de adecuar, de preparar, de entrenar, perfeccionar, calificar plenamente para el servicio. O sea que nadie va a poder calificar plenamente para el servicio delante de Dios si no ha sido calificado, preparado, equipado, adecuado por aquellos que Dios envió, por aquellos que Dios constituyó en la iglesia con este fin, con esta meta, con este para qué, para perfeccionarme, para adecuarme, para que yo esté adecuado a las necesidades, a las circunstancias, para que yo esté preparado para poder servir a Dios como Él se merece y como es digno del servicio que tengo que hacer a los santos y aún a esta humanidad. Por eso que primeramente Dios nos va llevando a aprender a amar al hombre, a aprender a amar todo lo que es del Señor. Porque si no amamos, hermanos amados, ¿qué servicio daremos? ¿Cómo será nuestro servicio? En estos días recordaba las palabras de nuestro amado pastor cuando, inspirado por el Espíritu, nos enseñaba de que para la iglesia, para los santos, para nosotros los llamados, los escogidos, los amados del Señor, no tiene que haber un amor mayor después de Dios, de Cristo, que no sean los hombres. La iglesia ama a Dios, ama a Cristo, que es la cabeza, pero después no puede haber un amor mayor que los hombres. No podemos pensar amar otra cosa por encima que los hombres. Por eso que la esposa de Cristo ama como su esposo ama, piensa como su esposo piensa, valora como su esposo valora, y ella está dispuesta por amor a servir a los hombres, que es nuestra misión aquí en la tierra. Ese es el verdadero servicio, esa es la obra del ministerio. Una dispensación, un despliegue en servicio a favor de los hombres de este mundo, a favor de todos los seres humanos que están en esta tierra. Antes que Cristo venga, antes del día de Jesucristo, estamos siendo perfeccionados para que alcancemos una estatura espiritual para poder llevar adelante un servicio como nunca antes se llevó en el tiempo de la iglesia a favor de esta humanidad. Por eso viene la cosecha, la gran cosecha, la cosecha final que está a la puerta. Y nosotros ya de años sabíamos que eso iba a suceder y que todo el escenario se está preparando para que la iglesia pueda cosechar la cantidad de almas que Dios añadirá a la iglesia, que ya están ordenados para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no tenemos que descuidar el perfeccionamiento de vida. No lo descuidemos, tengamos presente la necesidad que tenemos de calificar plenamente para el servicio, de calificar para manifestar lo que Dios quiere que manifestemos en servicio a los demás, ya sea en la familia, en el hogar, como esposo, como esposa, como padres, como hermanos en la fe, como familia de Dios, como familia de la fe. Nosotros tenemos que pensar que estamos puestos para el servicio a los demás. Bendito sea su nombre. Ojalá
nosotros todos pudiéramos, entre los que lo entienden, gloria a Dios y alabamos a Dios por eso, pero ¿cuántos todavía que no entienden que su misión es servir a otros, servir por amor a los hermanos? Bendito sea su nombre. Y para eso necesitamos calificar, para eso necesitamos el entrenamiento, el equipamiento. Por eso entrenar. La dirección viene a través del ministro, del pastor, del responsable que Dios puso para dirigirme, y él nos lleva al entrenamiento. Es como en un deporte. No se puede ir a pretender a competir en una competencia importante, un equipo de fútbol o de tenis o un equipo de básquet, de vóley o de handball, lo que sea, si no hubo entrenamiento, si no hubo una preparación, y no se puede pretender hacer lo que enfrenta una competencia si no califican plenamente para esa competencia. Tienen que ser entrenados, ¿verdad? Tienen que ser preparaditos. Bueno, Dios también nos está preparando, nos está entrenando, y para eso nos dio la verdad, su palabra, las doctrinas, las enseñanzas que recibimos, para que las practiquemos, para que las pongamos por obra, para que nosotros vayamos siendo moldeados y nuestro carácter vaya siendo transformado al carácter de Cristo, que haya una transformación, un cambio interno, real, verdadero, un ajuste de la visión que tenemos que tener con respecto a la vida, con respecto a todas las cosas que Dios nos ha dado. Por eso hablamos de esto, que comenzó la buena obra, la perfeccionará, para que usted se aliente y vea que todo lo que Dios permite es para perfeccionarnos, es para prepararnos, para que entrenemos, para que nos preparemos y para calificar plenamente para el servicio que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que tener presente que la función de los que forman el cuerpo de Cristo es servir. Hay muchas funciones, pero la más importante es el servicio mutuo. Cuando uno aprende a amar a los hermanos y a servir por amor, de ahí surgen un montón de cosas, los dones, los talentos, esas gracias que Dios ha dado. Pero hay quienes por ahí nos conformamos con el talento, con una gracia para cantar, para servir, para predicar, o para hacer algo que Dios nos ha concedido hacer, pero descuidamos el servicio a los demás, el servicio entre nosotros, entre los hermanos, el ser humilde, el ser servicial. Bendito sea el nombre del Señor. Y es lo que aún la Escritura nos enseña, el escritor a los Hebreos, cuando se los voy a compartir, ya que entramos en este tema. El escritor a los Hebreos, hablando a los hermanos, allí en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, hemos recibido un reino que es un sistema de vida perfecto, hemos recibido un sistema de vida celestial, lo recibimos por la fe. Cuando morimos, nacimos de nuevo a través del bautismo por la fe, nosotros recibimos un reino, una forma de vida perfecta, cuyas normas, reglas y todo en beneficio de nosotros y para el beneficio de los demás. Los que hemos recibido este reino inconmovible, que no será conmovido, que no será conquistado por ningún otro reino, es un reino inconmovible, un reino eterno. Los que recibimos este reino, mire lo que dice, tengamos gratitud. Significa que nosotros podamos ser conscientes de lo que hemos recibido y que podamos ser amables con este sistema de vida, disfrutarlo, comprobar el valor que tiene y poder nosotros ser agradecidos a Dios por haber recibido esto. Y dice, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y temblor. Mediante ella, mediante la gratitud. El que está agradecido a Dios, ¿qué hace? Sirve a Dios, sirve a los demás, está agradecido. Es consciente del favor que ha recibido, que en otro tiempo era inútil, que en otro tiempo no servíamos para nada, que en otro tiempo lo único que hacíamos era pensar en nosotros mismos, en nuestro propio interés. Pero una vez que hemos creído y recibimos este reino, nos dimos cuenta que en este reino todo es diferente, que en este reino es más bienaventurado dar que recibir, que en este reino es completamente distinto al reino que conocíamos, el reino de las tinieblas, que ahora estamos en una forma de vida que es celestial, que yo ahora puedo amar, que puedo perdonar,
que puedo dar, que puedo regalar, ya no estar pensando en vender, sino que ahora en el reino al que pertenezco no se vende nada, sino que se da y beneficiar a los demás, y que todo lo que se hace en ese reino es para provecho de los que están en ese reino. Gloria a su nombre. Entonces, al entender que recibimos un reino, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. ¿Ve? Y ahí comienza nuestro servicio en amor para agradarle al Señor. Eso es lo que agrada a Dios, eso es lo que complace a Dios. Amén, amado, que podamos servirle a Dios con gratitud, que podamos ser conscientes del favor que hemos recibido, la salvación, el morir, nacer de nuevo y recibir una vida eterna, una vida perfecta en el Espíritu, y las doctrinas a través del Evangelio para poder, practicándola, vivir esta vida y ser perfeccionados. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hemos comenzado esta carta a los filipenses, porque es tremendo como todavía seguimos ahí y volvemos al versículo 6 y mira a dónde nos vamos, ¿no? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y bueno, y vimos un montón de cosas tremendas, como el apóstol quería que los hermanos supieran que las cosas que le habían sucedido redundaron más bien para el progreso del Evangelio. Y dice, de tal manera, las prisiones se habían hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todo lo demás, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y bueno, ya hablamos de cómo lo que el diablo parecía, la maldad que quería frenar, hizo Dios que eso se transformara en una bendición tremenda. Y eso es lo que tenemos que también tener presente, que parte de la buena obra que Dios comenzó en nosotros, nos lleva al perfeccionamiento de esa buena obra, escuchen, a descubrir la capacidad que tenemos de poder transformar el peor suceso en una bendición, de poder transformar la circunstancia más terrible que podamos estar pasando en una gloria, en una conquista, en un avance, en un progreso, en una transformación de ese suceso para que sea una bendición. En vez de ser un paso descendente, ser un paso ascendente. Eso es lo que el apóstol Pablo comprobaba y él podía experimentar con su Señor, de que las cosas que le habían sucedido redundaron para que el Evangelio progresara, desde el encarcelamiento allí en Filipo, que ellos lo conocían bien, y todas las cosas que le pasaron, y aún cuando llega acá a Roma, de donde escribe esta carta, él podía ver que todo lo que le había pasado y lo habían apedreado, lo habían perseguido, lo encarcelaron, lo injuriaron, las cosas lo apedrearon, las cosas que le habían pasado, mire para lo que redundó, para el progreso del Evangelio. Entonces nosotros no desalentemos, no nos desanimemos cuando vemos tantas cosas que pasamos, porque todo eso, si nosotros estamos persuadidos en el corazón de que Dios está con nosotros, de que Él nos llamó, que Él nos constituyó, de que Él fue el que nos puso, de que Él es el que a nosotros nos escogió y nos santificó, entonces tenemos que estar seguros que todas las cosas que puedan sucedernos a nosotros redundarán para el progreso del Evangelio. Pero tenemos que estar persuadidos de esto, tenemos que estar convencidos de esto para que el diablo no tome ventaja y nos engañe, para que la situación o la circunstancia, sea cual sea, no nos engañe, no nos mueva del pensamiento. Gloria a Dios. Al apóstol no lo movía nadie. Después más adelante vamos a ver cómo él estaba tan convencido y tan seguro de estas cosas que hablamos, que la vamos a ir viendo. Pero como para ir terminando, nosotros que quiero compartir, después de hablar todo esto, hubo un repaso, algo que tenemos que tener presente para valorar el perfeccionamiento de vida, valorar que las cosas que pasan Dios las permite y no renegar de ellas, sino que podamos entender que tienen un propósito en Dios. Parece repetitivo, pero no importa, no nos podemos cansar de repetir estas cosas porque todos los días pasan situaciones, todos los días hay un montón de cosas y que muchas veces no las tomamos bien, no las aceptamos como tienen que ser aceptadas, renegamos. Sin embargo, no nos damos cuenta que Dios no puede permitir algo para nuestro mal. Jamás Dios va a permitir que suceda algo en nuestra vida para nuestro mal. Amén. Jamás Dios puede permitir algo para nuestro mal. Y aunque aparentemente al principio parece que es algo para nuestro mal, Dios de ahí hará que surja algo bueno.
Tenemos la vida de José, un ejemplo bíblico tremendo. Dios le mostró un sueño, le mostró visión, lo que iba a hacer con él. Cuando él lo compartía, la gente se ponía mal porque parecía que él era un soberbio que se quería poner por encima de los demás, pero era lo que Dios había planeado con él, es lo que Dios ya había predestinado que sucediera con él. Y vemos lo que pasó, los hermanos por envidia lo vendieron como esclavo a Egipto. Y vemos cómo comienza él a sufrir tantas cosas tremendas, que parecía que Dios no estaba con él. Parecía que Dios le había mentido, parecía que Dios, que no era de Dios lo que había visto en sueño. ¿Cómo puede ser que Dios me mostró todo? Pero fuimos enseñados, Dios nos mostró el principio y el final de todas las cosas. No nos muestra entre el medio lo que vamos a pasar para llegar a ese fin que Dios tiene a la vista, a ese final que Dios mostró, que Dios habló de nosotros. ¿Cuántas cosas en el medio tenemos que pasar? Que son parte del perfeccionamiento para que con nosotros lleguemos a ese final, podamos hacer un servicio excelente, podamos agradarle a Dios en todo, crecido, entendido, maduros en todos los aspectos de nuestra vida, para no fracasar, porque Dios nos pule como una saeta, como dice de Cristo, ¿verdad? Que lo pulió como saeta brunida y lo metió en su aljaba. Cuando llegó el tiempo, dio en el blanco. Y con nosotros también, Dios no se va a equivocar. Dios va a dar en el blanco con lo que hemos creído. No sé cuántos creerán esto, hermanos amados, pero Dios no se equivoca. Dios escogió y escogió lo apropiado, entresacar lo apropiado. Él pensó, sabía lo apropiado para el servicio que Él tenía en su plan, para con este mundo. Lo escogió a usted, me escogió a mí y a todos los que Él llamó y han creído. Si eso no le alienta, hermano, no sé qué le va a poder alentar hoy. Saber que Dios no se equivoca, saber que Dios no se equivoca y sabe cómo llevarnos, cómo convencernos, Él sabe cómo tratar con los que Él llamó. Por más que usted se sienta de una manera, lo que sea, Dios sabe cómo hacer que usted haga lo que Él quiere que haga. Lo va a seducir, lo conquista por amor. Es algo tremendo su amor, cómo seduce, cómo su ternura nos ablanda y se derrite en nuestros corazones y nuestros pensamientos se van derribando para que podamos obedecer a Él y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que ya dejar de ser un pensamiento, que ya deje de ser una opinión nada más, una información que tengo, sino que ahora llegue a ser puesta por práctica y descubrir que era una revelación de Dios, descubrir que esto era algo maravilloso lo que Dios me había hablado y ya creer maravillado de la doctrina, creer maravillado de lo que Dios nos ha hecho y nos ha dado vivir a nosotros. Por eso es importante tener presente, mis amados hermanos, esto, que llegó José a donde Dios había mostrado, pero el medio no se lo mostró. Pero pasó por un montón de cosas. Y vemos que Dios completó y hizo lo que le había mostrado a José. Y con nosotros va a ser lo mismo. Amén. Por eso a no desanimarse. Como José entendía que Dios estaba con él y a donde estaba prosperaba todo. En la cárcel lo meten preso, lo acusan de haber querido abusar de una mujer, de alguien importante. Ahí termina en la cárcel, esclavo en la cárcel. Pero Dios tenía todo planeado. Parece que le iba todo para atrás. Y cuando llegó el tiempo, llegó el tiempo señalado por Dios, lo sacan a José para interpretarle el sueño al faraón y vemos todos lo que sabemos, lo que pasó. Le interpretó el sueño por revelación divina. Faraón lo toma como gobernador de Egipto y lo pone al mando. Y ahí vemos que José, cuando se enfrenta después de un tiempo con sus hermanos, la misericordia de Dios se manifestó. Él hizo misericordia y los ayudó. Y vemos que lo que le desearon el mal, Él dijo, ustedes pensaron mal, pero Dios lo hizo para bien. Para preservación de vida, Dios me trajo a Egipto. Y así sucede hoy. Para preservación de muchas vidas, Dios permite todo lo que permite, porque tiene que haber una manifestación del amor y de la misericordia y de la fe que hay en nosotros, de los escogidos de Dios. Por eso, hermanos amados, esto que estuvimos viendo en estos días, y ahora el versículo 22 que leímos, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Eso es lo que teníamos que tener presente. ¿Para qué estoy puesto? El vivir en esta carne, el tiempo que resta, ¿cómo lo viviremos? Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a la carne.
los deseos de la carne, dice Pedro, sino que ahora podamos nosotros vivir, como dice acá. ¿Para qué? Para beneficio de la obra. Que Dios nos ayude a todos nosotros, amén. Amén. Que Dios nos ilumine para que podamos entender que estamos puestos para beneficio de la obra. Que el resultado de estar en este cuerpo y pasar lo que pasamos y sufrir lo que sufrimos es para el beneficio de la obra. Los azotes, el encarcelamiento, las enfermedades, las calumnias, las apedreadas, el hambre y todo lo que Dios permitía que sufriera el apóstol Pablo, él descubría que era para beneficio de la obra, porque aprendía de todo eso. No renegaba, no se quejaba, no maldecía, no hablaba en contra, no se oponía, aceptaba el trato que Dios tenía con él como algo bueno y aprendía, y como aprendía podía beneficiar a otro. Pero si nosotros nos pasan cosas y renegamos y nos quejamos y hablamos y pensamos mal y estamos peleándonos y estamos quejándonos y siempre vemos los defectos de los demás y hablamos mal del otro y pensamos mal del otro, así, ¿qué beneficio traeremos a la obra? El vivir en la carne tiene que tener un resultado glorioso. No hay un resultado más glorioso que vivir en la carne que beneficio de la obra. Beneficio de la obra. ¿Qué es beneficiar a alguien? ¿Qué es beneficio de la obra? ¿Quién es la obra? Los hermanos, los que han creído. Beneficiar a los demás. Ser como de provecho para otros, que tengan provecho. Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si él hubiera descubierto que todo lo que le pasaba, que todo lo que le acontecía, que todo lo que Dios permitió que le pase, no trajo provecho para él ni para los demás, él se hubiera querido ir. Él no hubiera dicho estas palabras, no sé qué escoger. No, él hubiera escogido. Me voy, Señor, llévame, me voy contigo, llévame de este mundo, porque mira todo lo que me pasa, todo lo que sufro, Señor, llévame. Pero sin embargo, ¿él qué descubrió? ¿Cuál fue el resultado de vivir en la carne? El beneficio de la obra. Entonces, ¿cómo iba a escoger él? No sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mire si no es muchísimo mejor estar con Cristo. Es partir con el Señor, que debe ser el anhelo y el deseo de todos los que amamos al Señor. Los que amamos al Señor, el amor por Él nos lleva a querer estar con Él. Por eso ahí descubro, ¿cuánto amo al Señor? Si yo amo a Dios, quiero estar con Él. Si amo a Cristo, quiero estar con Él. El que ama a Cristo de verdad, desea estar con el Señor. Ahora, el que no ama a Cristo de verdad, no desea estar con el Señor. Es inconcebible en la mente que alguien diga amar a alguien o querer estar con la persona amada. Por eso que ahí descubro, ¿cuánto amo al Señor? Porque hay gente que ama poco y está con alguien poco tiempo o no quiere estar. Pero cuando se ama de verdad, quiero estar con esa persona. Cuando amo a Cristo, amo a los hermanos. Quiero estar con los hermanos. Ahora en estos tiempos, ¿quién querrá estar con los hermanos realmente? ¿Quién desea estar con los hermanos? Gloria a su nombre. Amén. Pero acá hablamos de Cristo. El apóstol dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, anhelando partir. Y estar, y dice, y estar con Cristo, no partir. Y estar con Cristo, no partir y librarse de los dolores, los sufrimientos, las aflicciones y todo lo malo que lo tentaba y todo eso que venía a su vida. Sino partir y estar con Cristo. Hay algo muy tremendo ahí. Hay gente que quisiera partir para dejar de sufrir, para dejar de padecer lo que padece, para dejar de sufrir lo que están sufriendo, pero no estar con Cristo. Sin embargo, él quería partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero ¿por qué no escogía él? ¿Por qué estaba puesto en estrecho? Quería ir y a la vez quería quedarse, porque él sabía que todo lo malo que le venía a él le traía beneficio. Un ejemplo le doy. Cuando a alguien le duele la muela y a usted nunca le dolió la muela, usted nunca va a saber lo que es eso, nunca va a comprender, nunca va a poder sentir, sentir lo que el otro siente y tener una actitud de empatía, sería de decir,
puedo hacer algo por esta persona, yo sé lo que es el sufrimiento, el dolor, yo sé lo que es esto y lo veo, lo está pasando y voy a traer un beneficio, voy a traer consuelo, voy a alentar, voy a animar, le voy a corregir, yo he pasado por ahí, yo pasé lo que es esto, ves, critica, te criticaron, murmuraron de ti, hablan en contra, te enfermaste, fracasaste en muchas cosas, te equivocaste, cometiste errores y Dios te restauró, te ayudó. Entonces todas esas cosas han producido un beneficio para la obra. Dios no te puede seguir manteniendo en vida si no hay beneficio para la obra. Dios no nos va a seguir teniendo acá para que nos perdamos. Hay un beneficio que descubrir para los demás en todo lo que Dios permitió y permite que nos esté pasando. Por eso que hay que descubrir el beneficio que Dios puso en nosotros para los demás. Pero si no lo descubrimos, seguimos pensando y algunos piensan, ¿será así o no será así? Es así, amado hermano. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 1, verso 3, dice estas palabras que tenemos que tener presente nosotros también, hermanos amados. Dice así, 2 Corintios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ve? ¿Para qué Dios permite la tribulación? ¿Para qué Dios permite las aflicciones y todas las cosas? Para que Él nos consuele. Recibimos el consuelo de Él y ahora Él quiere que nosotros también consolemos a otros. Amén. Significa la palabra consolación, adaptabilidad. Adaptarnos a todo terreno, adaptabilidad. Significa que Dios nos está adaptando a todo terreno para que podamos comprender a aquellos que estén en cualquier tribulación y ir con ese consuelo de Dios que yo experimenté cuando fui a Él en los momentos difíciles. Me humillé ante Él y Él me consoló, envió su palabra, envió a alguien para alentarme, para animarme, proveyó, suplió en su momento. Él me hizo entender algo, aprendí, me consoló, me hizo ver algo, manifestó un don, manifestó una gracia en mi vida, en beneficio de otro, despertó en mí algo que estaba dormido a causa de esa situación adversa. Entonces Él me consoló. Entonces ahora yo puedo ser de consolación a cualquiera. Entonces ahí viene el beneficio a la obra. Ahí viene que el estar en la carne resulte para nosotros en beneficio de la obra. Entonces no sé qué escoger. Ahí es donde nos ponemos en estrecho. Estar con el Señor es muchísimo mejor, partir y estar con Él. Pero como dice acá, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Cuánta necesidad hay a nuestro alrededor? ¿Cuánta necesidad hay entre los hermanos? ¿De qué? De gente que consuele, de gente que aliente, de gente que anime, de gente que estimule al amor y a las buenas obras, de gente que deje de murmurar, de juzgar, de gente que deje de jugar a la religión, de decir que son algo que ellos ni ellos lo creen, de gente que están solamente para chusmear y buscarle el defecto a los demás. Ya está. Ahora tenemos que ser de beneficio a la obra, pensar cómo traigo un beneficio, un provecho a los santos, a los hermanos. ¿Por qué seguimos estando en esta carne? ¿Cuál es el propósito que estamos acá? Tiene que ser ese, buscar el beneficio de los demás, buscar que alguien se salve, que alguien conozca a Cristo, manifestarlo a Él, alentar y animar a los de poco ánimo. Bendito su nombre. Por eso encontramos esta palabra tan tremenda. Pero quedar en la carne. Gloria a Dios. Es más necesario por causa de vosotros. Qué hermoso es saber que hay quienes están en la carne por causa de nosotros, que Dios no se lo lleva porque hay mucho provecho, mucho beneficio en la vida de ellos, hermanos y hermanas que consuelan, que alientan, que benefician a la obra del Señor. A eso hay que valorarlos, hay que amarlos, hay que respetarlos, hay que orar por ellos y cuidarlos. Y confiado en esto, dice, para ir terminando, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué se iba a quedar Él? Acá lo dice, para vuestro provecho y gozo de la fe. Amén. Él se iba a quedar para el provecho de los hermanos. Bueno, qué hermoso que nosotros también podamos entender que estamos puestos ¿para qué? Para provecho de otros, para provecho de los hermanos, para que todo lo que Dios me ha concedido en lo material y en lo espiritual, poder beneficiar,
que los hermanos puedan encontrar en mí provecho, para que mi aprovechamiento en el Señor se haga manifiesto a todo, por haber alcanzado, por haber aprendido, por haber entendido lo que es el amar, el tener misericordia, porque Dios la tuvo primero de mí, porque Él me amó primero a mí, porque Él tuvo misericordia de mí, me entendió, me comprendió, me restauró, me iluminó, me tuvo paciencia. Y yo poder hacer lo mismo con los demás, enseñar a otros a ser así como Dios fue conmigo, enseñar a amar a los demás como Dios me amó a mí, como Él me ama a mí. Pero ¿cómo enseño si no aprendo? Si yo no sé cómo ama a Dios, yo no sé cuánta paciencia tiene Dios, yo no sé cuál es la mansedumbre de Dios, no conozco su templanza, su humildad, no conozco su sabiduría, ¿cómo enseñaré a otro? ¿Cómo animaré a otro? Por eso es que Dios está permitiendo tantas cosas, porque es parte del perfeccionamiento para la obra del ministerio, para que le sirvamos, para calificar plenamente para el servicio. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, aliéntense, entiendan que el vivir en la carne tiene que tener un resultado, beneficio de la obra. No puede estar pasando algo en su vida que no traiga un beneficio para usted primero, o que no traiga un beneficio para otros, porque puede ser que por ahí lo que Dios quiere hacer que usted esté pasando, quiere hacer que usted beneficie a otro, que usted ayude a otro, que otros vean algo que nunca vieron y lo vean a través de usted, al ver su integridad, al ver su fortaleza, al ver su firmeza en la fe y su esperanza, al ver su constancia. Y usted está soportando y sobrellevando algo que parece que ya no va a aguantar más. Pero Dios le va a fortalecer porque Él no se equivoca. Él, si permite lo que está pasando y Él va a hacer algo a través de usted, Él le sostendrá. Él no nos dejará ser probado, tentado más de lo que nosotros podamos resistir o soportar. Juntamente con la tentación, con la prueba, y se nos dará la salida para que podamos resistir. Porque hay que resistir, hay que soportar, dejar que Dios lleve adelante su plan y su propósito con nosotros. Él quiere mostrar algo a través de usted. Gloria a Dios, sintámonos privilegiados, porque como dice esta misma carta que después estaremos viendo más adelante, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Bendito sea su nombre. Gracias le doy al Señor. Y no sé cuántos conectados están. 9 conectados. Que Dios les bendiga, hermanos amados. Gracias por estar del otro lado. No tengo un monitor como para ver quién está conectado. Ahí hay un monitor, pero no me sale quién está conectado. Ahí nomás una cosa lo vamos a ver. A ver, disculpen Un abrazo a Nilda, mi suegra, Dios le bendiga, amada, al pastor José Luis y a los hermanos que están en Dolores. Verónica Natalia Gómez, paz, pastor, Dios le bendiga mucho y a su familia. Amén, muchas gracias. Igualmente, que Dios les bendiga a ustedes también. Nilda Andrade escribió: bendiciones, amados. Miguel Ángel Lencina lo está viendo. Paz, amado, un abrazo enorme. Amén. Gracias, saludos, pastor Andrade. Saludos, pastor Andrade. Amén, gracias, pastor. Que Dios me lo bendiga mucho. Nuestra hermana María Galván lo está viendo. Diego, un abrazo grande también, Diego. Gladys Ibáñez. Inés Cruz, mi madre también. Gloria a Dios, amado. Estela Sánchez. Muchas bendiciones, amado pastor. Gracias, amado. Que Dios los bendiga mucho. Mirta Luna, gloria a Dios, pone. Fabián Ponce lo está viendo. Norma y Larraga lo está viendo. Saludos para todos mis amados. Mandó amén. Saludos para todos. Mi madre Inés Cruz, amén. 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 Gloria a Dios, ponen. Gabriel Enrique Flores, amén, pastor. Un abrazo, Gaby. Que Dios te bendiga mucho a vos, a tu familia, a tu esposa, a los chicos. Y bueno, María Galván, amén, pastor. Carlos Pucheta, también paz, pastor. Paz, amado. Dios lo bendiga mucho. Y bueno, contento de que poder compartir la palabra del Señor. El hermano Gabriel pone: Dios lo bendiga, pastor, a usted y a su familia. Amén. Amén. Muchas gracias por sus hermosos saludos, los recibimos. Y bueno, sigamos orando los unos por los otros. Amén. No bajemos los brazos, cuidémonos. Amén.
Cuidémonos, y bueno, oremos por esta humanidad que están tan afligidos, porque esto aflige a todos, pero a ellos más. Amén. Porque los que no tienen esperanza, su tristeza es grande y los consume. Pero nosotros tenemos esperanza, amados hermanos, Amén. y es como un ancla, ¿verdad? Amén. Que estabiliza. Así que gracias damos a Dios por la fe, por la esperanza y por el amor, el mayor de las virtudes, el amor. Y bueno, gracias le doy al Señor, que Dios los bendiga, hasta mañana. Si Dios lo permite, estaremos nuevamente transmitiendo, tendremos reunión aquí en casa a la tarde y estaremos compartiendo con todos ustedes la palabra que Dios ponga, nos dé, quiera Él hablar, compartiremos. Mi pensamiento, si Dios nos dice otra cosa, es que continuemos con esta preciosa carta a los filipenses y ya pasemos al versículo 27 en adelante. Y bueno, Amén. Como dice la Escritura, en esta misma carta, porque esta carta es tan hermosa, en el capítulo 3, y con esto terminamos, dice: por lo demás, hermanos, gozado en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Amén. Ese es el deseo. Que usted tenga seguridad. Si usted está seguro, me va a poder animar a mí. Si usted está seguro, me va a poder alentar a mí, va a poder alentar a todos los que Dios ponga a su lado. Pero Dios quiere hombres y mujeres seguros, valientes, seguros, convencidos, que estén seguros, como el mismo apóstol, estando persuadido: estoy seguro de esto, estoy seguro de aquello. Vivimos confiados siempre. Ese es el lenguaje del escogido, del creyente. Está seguro en Dios, está seguro en su Señor. Así que nosotros debemos estar seguros. Y bueno, tenemos 13 puntos de conexión, gracias a Dios. Amén. Y bueno, le enviamos saludos acá a mi esposa, a mis hijos, los hermanos que estamos aquí reunidos, le mandamos un abrazo grande. Amén. Y bueno, hasta mañana, si Dios así lo permite, con una nueva emisión de Instruyendo en Justicia. Reuniones en familia le podemos llamar, aquí en el hogar, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Pero podemos aprovechar esta oportunidad que tenemos, aprovecharla al máximo. Aproveche al máximo la oportunidad de aprender, de hablar con su Señor, de conocerle, de conocerse usted, de conquistar y alcanzar cosas. Alcance, logre cosas con su familia, aliente, anime, descubra cosas hermosas que Dios tiene para los que le amamos. Jeremías, el Señor le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Un pasaje tan conocido, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y si te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El apóstol Pablo nos habla a los Corintios y dice en su primera carta, capítulo 2, verso 9: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios preparó para los que le aman. Ya están preparaditas para nosotros, tenemos que lograrla, alcanzarla, buscarla, en obediencia a la palabra, en obediencia a la fe, por amor, siguiendo esta verdad en amor, practicando, vamos a descubrir cosas grandes y ocultas que Dios preparó para nosotros, para los que le amamos. Les abrazo a todos en el amor de Cristo. Que Dios les bendiga.